Bienvenidos. Hoy nos vamos a un lugar que ya de por sí tiene una magia visual increíble, el Bosque de Oma, allí en Vizcaya, en pleno País Vasco. Es mundialmente famoso, claro, por el bosque pintado de Ibarrola, esa obra que, bueno, transforma los árboles en un lienzo vivo, ¿no? Juega con cómo lo ves. Es un sitio que te impacta solo con estar allí. Pero hoy no vamos a quedarnos solo en el arte. Hemos estado mirando documentación, fuentes, y nos llevan por otros caminos, quizá un poco más sombríos. Parece que Oma es también un punto caliente de leyendas antiguas y, lo que es más curioso, de fenómenos que la gente sigue contando hoy. Fenómenos sin explicación. Así que nuestra idea hoy es meternos a fondo en esa mezcla, ¿no? Entre el mito vasco, la naturaleza tan potente de Oma y esos misterios que parece que no se acaban de ir. Exacto. Y para empezar a entender todo esto, hay un nombre que sale siempre, una figura clave, el Basajaun, que literalmente significa señor del bosque. En la mitología vasca más tradicional, pues, se le ve como un gigante, peludo sí, pero protector. Protector de los rebaños, guardián de secretos antiguos, como los de la agricultura, la herrería. Y bueno, también está su compañera, la Basandere. Son como la personificación de lo salvaje. Vale. Pero, aquí viene lo interesante que encontramos en las fuentes. Esa imagen, digamos, más o menos amable del Basajaun, choca bastante con relatos más modernos, y muy localizados justo en Oma. Allí parece que se le percibe de otra manera, más oscuro, más inquietante, incluso hostil, dirían algunos. Ostras. Y claro, esto nos deja con la gran pregunta que sobrevuela este bosque, ¿no? A ver, ¿qué tenemos aquí? Folclore puro y duro que ha aguantado. Quizá estamos hablando de avistamientos de una criatura desconocida. Eso nos metería ya en criptozoología, claro. Ujú. O es algo distinto. Manifestaciones de otra cosa. Quizá algo paranormal. O incluso ligado a la energía propia del lugar. Uf, ese contraste es fascinante, la verdad. A ver, vamos a meternos en lo que la gente cuenta que pasa allí. Porque no son solo historias en plan, me pareció ver algo. Hay patrones, ¿verdad? Uno que se repite mucho es lo de la desorientación. Y no hablamos de dudar un segundo en un cruce, no, no. Los testimonios describen algo repentino muy fuerte. Una sensación brutal de estar perdido, incluso gente que conoce la zona, con buen tiempo. Es raro. Algunos incluso dicen que es como si algo no te dejara encontrar el camino. Que te impide avanzar. Eso ya da un poco de cosa, ¿eh? Sí, sí. Es bastante inquietante. Y luego están los sonidos. Las fuentes hablan de cosas muy peculiares, a veces como un eco metálico, que dices tú, metal en medio del bosque. Otras veces, un grito potente pero sin saber de dónde viene. La leyenda local, claro, dice que es el Basajaun, avisando de tormentas o de que hay intrusos, ¿no? Exacto. Y hay otro elemento que sale mucho, el silencio. Pero ojo, no un silencio de paz. Lo describen como opresivo. Total. Como si apagaran el sonido del mundo. Antinatural. Varios testimonios coinciden en que ese silencio tan denso suele venir justo antes de sentir que te observan, o de ver algo fugazmente. Y es que, al analizar estos relatos, lo que llama la atención es ese matiz que tienen. Van un poco más allá de encontrarte un animal, ¿sabes? Aunque sea uno grande o raro. Esa desorientación tan bestia, esos sonidos sin explicación lógica, ese silencio pesado, todo eso, según cómo lo cuentan, sugiere una interacción con el entorno a otro nivel. Apunta a algo que quizá no es puramente físico, a lo mejor relacionado con, no sé, la energía del lugar o algo que podríamos llamar paranormal. Sí, Entiendo. Pero antes de seguir por ahí, una cosa. Mencionan las fuentes explicaciones más, digamos, normales. Para algunas cosas, para la desorientación, por ejemplo, hablan de que el terreno es difícil o que baja la niebla de repente, que seguro que hay quien piensa en causas naturales, ¿no? sí, claro. Por supuesto. Las fuentes no pasan por alto esas posibilidades. Se sabe que Oma tiene zonas complicadas y que el tiempo en Euskadi, bueno, cambia en nada. Pero lo que se subraya en muchos testimonios es cómo es esa desorientación, lo repentina que es, la intensidad que tiene,
que parece fuera de lugar, y a veces que fallen aparatos justo en ese momento. Brújulas, GPS, que se vuelven locos sin motivo aparente. Ah, vale. Es esa mezcla de cosas, ¿sabes? Lo que hace que mucha gente sienta que no es solo haberse perdido, que no cuadra del todo con una explicación normal para ellos. De acuerdo, ese matiz es clave. Y justo hablando de tecnología que falla y sensaciones raras, hay un testimonio que lo resume bastante bien, el de un hombre, Juan Arana. Lo que cuenta pasó, según las fuentes, cerca de una de las obras más conocidas de Ibarrola, El árbol de la vida. Estaba con amigos, mirando el arte, sin más. Y cuenta Arana que de repente una calma total, como si todo se parase, el aire pesado, denso, y entonces ¡pam! Un golpe seco, pero muy, muy fuerte. Dijo que sonó como si alguien hubiera pegado con un tronco gordo contra una roca. Pero al lado, ¿eh? Muy cerca. Se giraron todos, claro, al instante. Y... nada. Nadie. Absolutamente nadie. Y aquí viene lo más raro. La brújula que llevaba él en la muñeca empezó a girar sin parar, loca. No encontraba el norte. Y mientras pasaba eso, uno de los amigos dijo que había visto una sombra muy grande, moviéndose entre los árboles a una velocidad, bueno, dijo, no humana. Uf, esa historia es potente, sí, porque junta varios de los hilos que vemos en el material sobre Oma. A ver, si lo desgranamos un poco. Primero, el golpe seco. Esto es un clásico en muchas leyendas del Basajaun, no solo en Oma, en todo el País Vasco. Se interpreta a menudo como una señal de que está ahí, una advertencia o una forma de decir, este es mi sitio. Es casi como su firma sonora en el folclore. Ajá. Luego, lo de la brújula. Esto quizás es lo que más desconcierta, ¿no? Una brújula que se vuelve loca. Eso sugiere una perturbación magnética, fuerte y muy local. Claro. Y piensas, a ver, una criatura, un ser vivo, por grande que sea, ¿puede generar eso? Es difícil de imaginar, la verdad. Y esto, claro, abre la puerta a otras ideas, las que apuntan a anomalías energéticas en ese punto concreto, o incluso a pensar en una entidad que puede influir en lo físico de formas que no entendemos. Perdona que te interrumpa, pero ¿eso del fallo de la brújula sale en más relatos de Omaria que hayáis visto en las fuentes? ¿O es algo muy específico de este caso de Arana? Me parece un detalle crucial. Es una pregunta muy pertinente, sí. A ver, el testimonio de Arana es de los más claros y detallados en cuanto a la brújula loca, pero las fuentes sí recogen, de forma más general, otros informes de mal funcionamiento de aparatos. Móviles que se quedan sin señal de golpe, baterías que se agotan sin explicación, GPS que dan coordenadas raras, en ciertas zonas del bosque. Ah, vale. No siempre con esa imagen tan gráfica de la brújula girando, pero sí apuntan a posibles interferencias o anomalías. Así que, aunque el caso de Arana es muy llamativo, sí que encaja en un patrón más amplio de problemas tecnológicos raros que se cuentan. Y esto pues refuerza la idea de que lo que sea que pase allí quizá tiene una dimensión que afecta más allá de lo que percibimos directamente. Entiendo. El relato de Arana, con la calma, el golpe, la anomalía técnica y el avistamiento, aunque sea fugaz, sí parece un buen resumen de elementos que aparecen quizá más sueltos en otras historias de experiencias extrañas en Oma. Vale, vale. Ujú. Y aquí es donde algunos documentos meten una conexión curiosa con la geología de la zona. El bosque de Oma está en Urdaibai, que es reserva de la biosfera, sí, pero también es una zona geológicamente activa. Hay fallas. Entonces, basándose en esto, algunas fuentes lanzan la hipótesis, y ojo, es una hipótesis especulativa, de que podría haber una energía telúrica especial en ese sitio, como una fuerza natural pero magnificada o distinta allí. Energía telúrica. Suena potente, pero ¿hay algo más concreto? O sea, citan los informes mediciones científicas, campos magnéticos raros medidos en OMA, o es más una forma de intentar explicar lo inexplicable conectándolo con la geología que se conoce. Buena pregunta. Es una distinción importante. Los documentos que hemos manejado presentan esto de la energía telúrica más como un marco para interpretar, ¿sabes? Una hipótesis que intenta conectar dos cosas, la geología que se conoce, las fallas, con el montón de fenómenos raros que se cuentan, desorientación, fallos técnicos, sensaciones. Ya. No aportan, en general, datos de mediciones científicas hechas allí, en OMA, que digan, mira, aquí hay un campo magnético anómalo y coincide con cuando la gente se pierde. No, es más un razonamiento en plan, oye, aquí hay fallas, y aquí pasan cosas raras.
¿Podría haber una conexión? Algunas fuentes comparan esto, con mucha cautela eso sí, con otros lugares del mundo donde también hay misterios y se habla de anomalías magnéticas o problemas de navegación, como el Triángulo de las Bermudas o el Triángulo del Dragón en el Pacífico. Sitios donde se han propuesto teorías parecidas sobre energías de la Tierra, aunque bueno, también son teorías muy debatidas, claro. Entendido. Ni desde esta perspectiva, hipotética, el Basaján podría verse de otra forma. Quizá no solo como un bicho o un espíritu guardián al uso, sino como la personificación mítica, el rostro que la cultura le ha puesto a esas posibles fuerzas naturales, a esa energía concentrada en Oma. Sería el guardián del bosque, sí, pero en un sentido más profundo, la manifestación simbólica de la propia energía del lugar. Vale, entiendo. Entonces, si intentamos como resumir las dos grandes vías que salen de todo esto, la tensión principal parece ser, a ver, buscamos en Oma una criatura escondida, una especie de Bigfoot vasco que se las ha arreglado para que no lo pillen. O se trata más bien de que el bosque mismo, por su geología o por algo más etéreo, es el que actúa, manifestando una presencia antigua, algo menos tangible, pero que interactúa con la gente que entra. Exacto. Esa es la dicotomía fundamental que plantean las fuentes. Y lo que a mí me parece muy significativo, y que las fuentes destacan, es que esto no son solo cuentos de abuelos, ¿sabes? Los testimonios de desorientaciones raras, de sonidos extraños, de aparatos que fallan, de sentir presencias, siguen apareciendo hoy. Gente con móviles, con GPS, con todo, y sigue contando estas cosas. Eso me sugiere que no es solo folclore que se resiste a morir. Es algo que sigue pasando, algo que mantiene viva la leyenda y el misterio de Oma ahora, en nuestro tiempo. Exacto. Y es muy importante recordar, como subrayan varios análisis, cuál es el papel principal del Basajaun en la tradición. No es un monstruo para dar miedo, fundamentalmente. Es, en esencia, un protector de la naturaleza, de los animales, incluso un maestro que enseñó cosas a los humanos, según las leyendas. Claro. Si partimos de esa base, los fenómenos que se cuentan en OMAP, el silencio repentino, la desorientación forzada, los golpes de aviso, podrían entenderse, bueno, no como algo malo, sino como sus métodos, sus formas de avisar, quizá de alejar o incluso de castigar a quien no respeta el lugar, a quien ignora esas reglas no escritas que parecen tener los bosques antiguos, ¿no? Tiene sentido visto así. OMAP, al final, sale de todos estos relatos como uno de esos sitios especiales, donde la línea entre el mito antiguo, el folclore local y los fenómenos inexplicables de ahora se difumina muchísimo, casi desaparece. Es un lugar que te obliga a cuestionar un poco nuestras ideas fijas sobre la realidad, sobre todo cuando entras en entornos naturales así, tan cargados de historia, de arte humano y de una fuerza que parece mucho más antigua y grande que nosotros. Tienen un poder especial estos sitios para despertar preguntas, ¿no? Sí, totalmente. En definitiva, esta exploración de Oma nos deja esa imagen, ¿no? Un lugar con muchas caras, donde el arte de Ibarrola, que es impactante, se mezcla con una naturaleza muy, muy profunda, muy salvaje, donde resuena toda esa mitología vasca tan rica y donde a la vez siguen pasando cosas raras que nos cuesta entender. Y el Basajaun, pues, queda como ese símbolo potente de una fuerza antigua, quizá telúrica, como decías, quizá espiritual, pero muy ligada a proteger ese entorno natural. Una presencia que, según quienes dicen haberla sentido, pues todavía se nota entre los pinos pintados y los caminos escondidos. Hay una frase que recogimos del material que me impactó. El silencio de su bosque es el castigo para aquellos que ignoran la voz antigua de la tierra. Es fuerte. Uf, sí. Y eso nos lleva a una reflexión final, ¿no? Una idea para darle vueltas. Quizá más allá de Okama. Si figuras como el Basajaun en el fondo representan esa voz ancestral, esa inteligencia o esa fuerza protectora de la naturaleza, ¿qué significa para nosotros como sociedad global vivir ahora, en una época en la que en tantísimos sitios esa voz parece que la hemos silenciado, o que la ignoramos sistemáticamente? Ya. Si el Basajaun es de alguna manera como el sistema de alerta temprana de la Tierra, ¿qué consecuencias tiene para nuestro futuro el hecho de que parezca que hemos roto los altavoces, que ya no oímos o no queremos oír las señales?
cuando ya no queda un señor del bosque visible que nos dé un golpe en la roca para avisarnos. ¿Cuáles son las consecuencias reales? Quizá menos míticas, pero mucho más graves, de seguir adelante sin hacer caso.